Continuamos en la UNED y estamos en Historia Moderna de España, la parte segunda, 1665 al 1808. Estamos hablando del gobierno de Felipe V. En esta tercera parte vamos a tratar el tema de Patiño y sus sucesores. La promoción de Patiño puso fin al dominio de los aventureros extranjeros en el gobierno de Felipe V. Patiño era un auténtico ministro nacional, un producto de la élite burocrática española que había alcanzado los niveles más elevados de la administración en la Guerra de Sucesión, haciendo su carrera al servicio del nuevo absolutismo y demostrando que en el Estado borbónico había espacio para el talento. Con anterioridad a 1726, el gobierno de los Borbones no había supuesto un avance notable con respecto a los últimos Austrias. Más aún, en algunos aspectos había supuesto un retroceso. Los 10 años siguientes, la década de Patiño, permitiría a los españoles saber si los Borbones eran un progreso o una carga. Patiño nació en Milán en 1670, en el seno de una familia gallega. Abandonó el noviciado jesuita y decidió seguir la carrera administrativa, consiguiendo su primer nombramiento importante en 1711 como intendente de Extremadura. Desde 1713 ocupó el mismo cargo en Cataluña y fue Patiño quien administró el nuevo régimen en la Cataluña de posguerra, aplicando la nueva planta, introduciendo el catastro y haciendo gala de esa disposición al compromiso entre las exigencias del Estado y los intereses de los súbditos, que fue la nota dominante de toda su carrera en la administración. En enero de 1717, Alberoni le nombró intendente general de la Marina, superintendente de Sevilla y presidente de la Casa de Contratación, cuyo traslado a Cádiz completó formalmente. Estos cargos fueron decisivos para Patiño. Fue en Andalucía donde demostró su habilidad para movilizar recursos y traducirlos en poder nacional, y fue allí donde adquirió su gran conocimiento del comercio de las Indias. Consiguió que se incrementara notablemente el presupuesto de defensa y fue capaz de crear así de la nada una nueva armada española y un ejército que asombraron a Europa. Suya fue también la iniciativa de crear, en 1718, el sistema de intendentes, figuras fundamentales para la movilización de los recursos para el Estado borbónico. A la caída de Riperdà, en 1726, fue nombrado secretario de las Indias y de Marina, luego de Hacienda y asimismo superintendente general de rentas. En 1731 añadió a sus otras carteras el Departamento de la Guerra y finalmente, en 1733, fue nombrado formalmente secretario de Estado, cargo que ya había desempeñado, de hecho, desde 1728. Este fue un importante nombramiento para Patiño, pues le permitió recortar los gastos controlando la política exterior. Patiño no era un pensador original, ni siquiera un reformador. Era un funcionario conservador, pragmático e infatigable que poseía grandes talentos como administrador y una amplia experiencia. Su idea básica era sencilla: la recuperación del poder español en Europa, revitalizando el comercio americano por medio de una marina fuerte, del desarrollo de una industria nacional y de una política fiscal que estimulara las exportaciones. Los críticos españoles de Patiño tenían motivaciones de carácter político y entre ellos se incluían los grandes aristócratas y el partido fernandino. Las implicaciones financieras de una fuerte política de defensa les permitían apelar a los contribuyentes y a los asentistas, pero en su oposición subyacía un desdén aristocrático hacia Patiño y sus colegas ministeriales, ninguno de los cuales procedía de la alta aristocracia, y un temor a que sus innovaciones, por moderadas que fueran, pudieran erosionar sus privilegios sociales y sus tradiciones. La oposición de la aristocracia, de los artistas, asentistas y del propio monarca culminó en una implacable campaña de propaganda que alcanzó su punto álgido en 1735. Si Patiño introdujo el orden en el gobierno español y dio coherencia a su política exterior, la reina era indispensable para dominar el frente político y poner freno a los excesos más peligrosos del monarca. Tenía que vigilar a su esposo constantemente para evitar un nuevo intento de abdicar. En 1728, durante un periodo de debilidad mental, se las arregló para conseguir papel y pluma y enviar una nota al presidente del Consejo de Castilla ordenándole que convocara una reunión del Consejo y anunciara su abdicación en favor de su hijo primogénito. Estos acontecimientos dieron aliento al partido español, que se vio reforzado aún más por el matrimonio del príncipe de Asturias en enero de 1729. Muchos creían que Fernando había tenido que sacrificar sus sentimientos a la diplomacia al contraer matrimonio con Bárbara de Braganza, una novia escasamente atractiva cuyo activo más importante era el talento musical. Pero llegó a sentir gran afecto hacia ella y en 1732 parecía tan dependiente de su esposa como lo había sido su padre, lo cual podía ser tal vez una advertencia de su futura influencia.
Desde el punto de vista político, Bárbara constituyó una nueva incorporación al partido fernandino, que llevó consigo no solo una multitud de portugueses, sino también un interés portugués que no siempre era coincidente con la política de Isabel Farnesio. Pero el príncipe no constituía un peligro para Felipe V y su papel político era menos importante del que se le atribuía. Parecía, pues, que Felipe permanecería en el trono y que no existía posibilidad alguna de que abdicara ni de que cambiara su forma de vida. Estaba lejos de ser una vida normal, no se había cambiado de ropa desde hacía 19 meses y su extraordinario horario suponía un enorme estrés a todos cuantos le servían. En el camino, el rey hizo pública una orden. Le persuadieron para que la hiciera, que confinaba al príncipe y a la princesa de Asturias a un eventual arresto domiciliario. No podrían aparecer en público ni recibir a diplomáticos extranjeros, y en el caso de Fernando, ni siquiera salir a cazar. La orden llevaba el sello de Isabel Farnesio, que tendía al exceso en sus decisiones y solo sirvió para reforzar la tenacidad de la oposición y sus críticas a la reina. La política era decidida por la reina y por Patiño y ello significaba la prioridad de los objetivos italianos. No faltaron los éxitos en esta política y en 1734 desembarcó en la conquista de Nápoles y Sicilia para el hijo mayor de Farnesio, Carlos, pero fue una acción muy costosa y muy impopular en España y sirvió para intensificar el faccionalismo político entre carlistas y fernandistas, afirmando estos últimos que Nápoles había pertenecido a España tradicionalmente y que, por tanto, como las armas españolas lo habían recuperado, le correspondía al heredero español, Fernando. Pero insatisfacción no significaba insubordinación. No existía una voluntad firme de crear una auténtica oposición ni de encontrar una base de poder en el país. El pueblo estaba resignado, las facciones eran elitistas y los aristócratas se preocupaban de su propio interés. Como el príncipe Fernando no tenía heredero, dudaban en exponerse al descontento de Carlos, rey de Nápoles y de Sicilia, que podría llegar a ser rey de España. Tradicionalmente los consejos eran la voz de la crítica constructiva, pero ahora los ocupaban personas al servicio de la corte. El gobierno de Patiño se aproximó a su fin en medio del clamor en el exterior y la incertidumbre en el interior. En 1735 al 36 se vio apremiado por una serie de problemas: la guerra de Italia y las respuestas europeas, las negociaciones para la paz con el emperador, la ambigüedad de Francia, los problemas planteados por el papado y el conflicto con Portugal en el Río de la Plata. Sobre todo necesitaba reunir recursos militares y navales para sostener su política y encontrar el dinero necesario para pagarlos. Cuando las cosas iban mal, o no iban bien, de forma inmediata, los monarcas se volvían contra Patiño. La reina y el ministro adulteraban. Desde hacía mucho tiempo las noticias que llegaban al monarca, ahora la reina sospechaba que el ministro hacía lo mismo con ella. Patiño era un auténtico maestro en el compromiso burocrático e intentó hallar un camino entre las exigencias de la corona y las necesidades del país, entre la política exterior y los medios disponibles. En último extremo, los gastos de defensa, la política económica, el comercio de las Indias, todo estaba dirigido a incrementar el poder de España y a imponerlo en Europa. Situar a Patiño en la línea de los llamados reformistas borbónicos supone interpretar erróneamente su política y sus prioridades. Su primer objetivo era el fortalecimiento del Estado contra sus enemigos y no utilizarlo en beneficio de sus súbditos, incrementar los beneficios de España en América y no mejorar los beneficios que América recibía de España. Los diferentes cargos que Patiño había concentrado en su persona se repartieron, perdiendo fuerza y admitiendo diferentes puntos de vista e intereses. En especial, la Marina se veía en una situación de peligro ante la competencia de los recursos por parte del ejército en Italia y de la administración central. La diferencia entre el sistema actual y el de la época del fallecido señor Patiño es que entonces las protestas del público iban dirigidas a la excesiva autoridad que descansaba en manos de una sola persona, y que en este momento es difícil saber si existe alguna autoridad delegada, y si la hay, en qué manos descansa. Sin embargo, el gobierno tenía la autoridad suficiente como para intentar perpetuarse utilizando su propia red de influencias, sustituyendo a Torrenueva por cuentas aún más serviles: Francisco Iturralde para Hacienda y José Quintana para Marina e Indias. La reina los consideraba como un grupo de simples burócratas y comenzó a ejercer un control aún más estricto sobre la política. Empezó entonces a apoyarse en un nuevo administrador, un hombre de ideas y de acción sobre las cuestiones de finanzas y sobre la política italiana:
José del Campillo y Cosío, era un asturiano de orígenes modestos que había quedado huérfano y había sido educado con ayuda eclesiástica en Córdoba. Se inició en la burocracia borbónica, primero en el despacho del intendente de Andalucía y luego, en 1717, en el de Patiño, que le promovió al puesto de pagador de la Marina en Cádiz. Adquirió experiencia práctica en el comercio de las Indias, sobreviviendo a un naufragio en la costa de Campeche. Los periodos en que desempeñó como superintendente del astillero de Guarnizo, como comisario general del ejército en Italia y como intendente de Aragón ampliaron su experiencia, y en 1741 recibió la titularidad en una serie de ministerios: Hacienda, Guerra, Marina e India, que le convirtieron de hecho en el líder del gobierno y en el auténtico heredero de Patiño. Pero sus ideas eran más radicales que las de Patiño, y ya antes de que alcanzara el cargo ministerial se sabía que sustentaba opiniones independientes y que tenía un conocimiento especial de los asuntos coloniales y marítimos. No ocultaba sus ideas y su programa para la regeneración de España y de su imperio americano, que se puede encontrar en 3 obras importantes: Lo que hay de más y de menos en España, 1741, su continuación, España despierta, 1742, y Nuevo sistema de gobierno económico para la América, 1743. Estas obras son prueba de una mente fértil y activa, pero no publicaron mientras vivía, y su autor tampoco pudo realizar sus ideas, ya que en su tarea de administración fue más prudente que en su pensamiento. La obsesión de Farnesio con la política exterior dio al traste las capacidades de estos ministros. En cualquier caso, sería antihistórico juzgar su labor de gobierno por los criterios de épocas posteriores y esperar de su política proyectos de cambio estructural. Además, la crítica de la política gubernamental no procedía necesariamente de una opinión más ilustrada. Era el partido español tradicionalista el que mantenía viva la oposición a la reina y a sus proyectos en Italia, nominalmente por lealtad a Fernando, pero en realidad mirando hacia atrás a una época dorada de poder aristocrático. El largo reinado llegó a su fin el 9 de julio de 1746. Irónicamente, Felipe V murió sin la compañía de su médico y de su confesor. El pueblo español tenía pocas razones para llorar su pérdida. No obstante, este reinado tuvo algunos rasgos positivos y en él un grupo de ministros comenzaron la tarea de hacer que España fuera más rica, más fuerte y mejor gobernada. Hablemos de los agentes del absolutismo. La nueva dinastía no administró un remedio milagroso, ni llevó a cabo una gran reforma borbónica desde la nada. La reforma dependía del impulso dado por el rey, de las ideas y planes de los ministros y de la respuesta de la opinión política. Raramente se presentaron juntos estos 3 requisitos. El objetivo fundamental era el reforzamiento del poder del Estado, y ello implicaba hacer frente a los competidores del Estado, en especial a los intereses económicos y a la Iglesia. Pero esto se hizo dentro de las estructuras existentes y no implicó una nueva ideología ni un ataque a la sociedad tradicional. Establecidos estos límites, podemos identificar 3 líneas de actuación: una reforma del gobierno, la intervención del Estado en la economía y un control más estrecho de la Iglesia. El gobierno de los Austrias carecía de una fuerte presencial ministerial. El gobierno, por medio de consejos, era fundamentalmente un gobierno por comités dominados por la aristocracia. Era ya evidente la necesidad de un cambio, pero el advenimiento al trono de Felipe V, las exigencias de la guerra y la llegada de absolutistas franceses dio un nuevo impulso a la reforma. La alta burocracia fue marginada y sustituida por ministros y burócratas más eficientes, pero no más numerosos, agentes del absolutismo y de la centralización. La voluntad del monarca se podía ejercer, ya fuera directamente, la vía reservada, o a través de un secretario de Estado, la vía del Estado. El secretario de Estado se convirtió en una figura clave de la reconstrucción borbónica del gobierno, figura que se desarrolló a partir del secretario de Estado y del despacho universal de la centuria anterior, pero desprendiéndose de los orígenes burocráticos de ese cargo y asumiendo un carácter más responsable y especializado, expresado en el nombre de ministro que más tarde se utilizó. La primera fase del desarrollo comenzó en 1705, cuando la secretaría fue dividida en 2. De la eficacia y de la responsabilidad se añadieron 2 nuevas secretarías por decreto el 30 de noviembre de 1714, y el conjunto abarcaba ahora Estado, Guerra, Gracia y Justicia y Marina e India, con un inspector general de Hacienda. Después de nuevos cambios, Hacienda pasó a ser una secretaría, y en 1721 quedó establecida la estructura básica de 5 secretarías que se mantuvo más o menos intacta durante el resto del siglo.
El cargo de secretario no era otorgado necesariamente a cada ministro, pues algunos de los ministros más destacados ocupaban 2 o más secretarías. Por ejemplo, Campillo fue nombrado secretario de Hacienda en febrero de 1741 y en octubre de ese mismo año fue designado también como secretario de Guerra y secretario de Marina e Indias. A su muerte en 1743, Ensenada le sucedió en todos esos cargos. Pero el récord lo tuvo Patiño, que acumuló la secretaría Marina e Indias, 1726, Hacienda, también en el mismo año, Guerra, 1730, y Estado, 1734, siendo la de Justicia la única que no desempeñaba. Esa concentración de poder fue criticada y sus enemigos lo denunciaron como un ministro sin Dios, sin ley, sin consejo, que despilfarraba el dinero en la Marina y que se rodeaba de incompetentes y de psicofantes. Pero era una progresión lógica y Patiño fue considerado por toda Europa como primer ministro de España, cargo que no existía. Con todo, si bien los secretarios o ministros desempeñaron un papel importante en el gobierno, siguieron siendo meros agentes de la voluntad real, funcionarios más que políticos, administradores más que estadistas. Patiño era un funcionario de gran altura. Campiño tenía pretensiones intelectuales, pero si era más que un arbitrista, no llegaba a ser un hombre de la Ilustración. A medida que aumentó la importancia de los secretarios, se convirtieron en un centro tanto clientelismo como de política. Cada secretario tenía su equipo de funcionarios llamados comis, o más frecuentemente, covachuelistas, que trabajaban en las covachas ministeriales, es decir, los sótanos del Palacio Real. Eran burócratas puros, algunos de ellos simples oficinistas, pero al desarrollarse los ministerios tuvieron la oportunidad de ascender nuevos escalones en la escala de promoción, de oficinista a funcionario, embajador e incluso secretario de Estado. Un secretario de Estado sin gran talento podía llegar muy lejos con un buen equipo ministerial o fracasar si sus funcionarios carecían de preparación. Inevitablemente, los covacholistas se politizaron o faccionalizaron asociados con el partido que apoyaba a un ministro concreto. La preferencia real por la vía reservada y la promoción de los secretarios de Estado significó hasta cierto punto la desaparición de los consejos. Algunos simplemente se suprimieron por no ser ya necesarios, como los consejos de Aragón, Italia y Flandes. El Consejo de Estado, la mano derecha de la monarquía de los Austrias y coto cerrado de la aristocracia, fue ignorado. Otros, como el Consejo de Indias, vieron recortada su jurisdicción y limitada su influencia al perder la lucha por la supremacía con el nuevo poder ejecutivo. La única excepción fue el Consejo de Castilla, que siguió siendo el agente principal del gobierno interno de España, un incipiente ministerio del Interior. En el seno de este consejo se libraron duros debates a favor y en contra de la reforma interna y sus reuniones se convirtieron en un campo de batalla, donde se enfrentaban ideas y personalidades. Es a partir de 1715 donde el Consejo de Castilla, que estaba formado por un presidente o gobernador, 22 ministros, número incrementado de vez en cuando según las necesidades del gobierno, 2 letrados, que pasaron a ser 3 en 1771, y 7 notarios. El presidente o gobernador era nombrado directamente por el rey y durante los Borbones, por lo general era un laico, a diferencia de lo que ocurría en tiempo de los Austrias, que favorecían a los miembros del alto clero. Estaba presente con todo el consejo en la consulta del viernes, que se celebraba cada viernes, y después permanecía a solas con el rey, como lo hacían los secretarios de Estado, para dar consejo y recibir órdenes. El Consejo de Castilla tenía un carácter social exclusivista que se acentuó en el curso del siglo XVIII, al convertirse en un centro de poder monopolizado por un grupo de familias de los sectores medios de la nobleza, en estrecha conexión con los colegios mayores de las universidades, Salamanca, Valladolid y Alcalá. Muchos de los consejeros procedían de los colegios, cuyo procedimiento de admisión favorecían a los parientes y clientes de los consejeros. El juramento de ayuda mutua vinculaba a los colegiales mayores en una especie de masonería y era considerado como una cuestión de honor, válido de por vida. Quienes alcanzaban la meta de sus carreras, obispo, juez, seguían observando el juramento y ayudando a los suyos en una red de influencias y poder. Mientras tanto, los graduados no colegiales, los manteístas, no podían conseguir tan siquiera un porcentaje de los cargos universitarios, que eran simplemente la primera etapa en el camino hacia objetivos más elevados. En los primeros años del reinado de Felipe V protestaron. Los manteístas de la Universidad de Salamanca dirigieron una petición al rey, afirmando que de las 200 cátedras que se habían ocupado en los 70 años últimos, los colegiales mayores habían conseguido 150 y que sus beneficios eran aún mayores en lo que respecta a los cargos del gobierno, pese al hecho de que sus cualificaciones educativas eran inferiores.
Felipe V llevó a cabo un tibio intento de reformar las universidades, considerando que su misión era educar a la juventud y proveer ministros al gobierno. Hizo algún intento de ayudar a las facultades de letras y a los colegios menores para introducir la enseñanza del derecho español como entidad distinta al derecho romano. Intentó reformar la asignación de cátedras y en la década de 1720 trató de reducir la influencia de los colegios mayores. Pero, como ocurrió con muchos otros proyectos de este reinado, estas medidas prometían más de lo que se consiguieron, cediendo con demasiada facilidad a la resistencia interesada. Felipe V y sus ministros estaban lejos de proponer un cambio social o ideológico. Solo querían hacer una reforma administrativa que fortaleciera el poder de un Estado debilitado, pero la red de consejeros y colegiales, reforzada por otros defensores del status quo, como la Inquisición y los jesuitas, consideraban cualquier cambio como un peligro para la tradición, la nacionalidad e incluso la religión española. Macanaz fue una víctima de esta mentalidad. La reforma del gobierno central se complementó con el establecimiento de nuevos lazos entre el centro y las provincias. El modelo para ello fue el intendente francés nombrado por la corona y responsable directamente ante ella. La idea puede verse en los informes de Horry en 1703, pero no fue hasta el 11 cuando se nombraron los primeros intendentes, por iniciativa del conde de Berbeck, principal ministro de Felipe V. Entre los primeros intendentes se cuentan José Patiño, en Extremadura, y Rodrigo Caballero, en Valencia, nombrados para ejercer su función a partir del 1 de diciembre. Hubo también nombramientos para Salamanca y León. La experiencia no constituyó un éxito inmediato. En la España oriental, en Barcelona, Valencia y Zaragoza, donde no se habían introducido hasta entonces las instituciones centrales, las intendencias llenaron un vacío. Pero en Castilla fueron consideradas como innecesarias y suprimidas, dándose preferencia a los corregidores ya existentes, funcionarios reales ya tradicionales en las grandes industrias, ciudades. Pero las instituciones existentes no dieron al gobierno central la respuesta exigida desde las regiones, y en 1718 se tomó una nueva iniciativa en la aprobación de Alberoni. José Patiño redactó las instrucciones para los nuevos funcionarios y fue quien inspiró su restablecimiento, aunque también en esta ocasión el modelo era francés. El marqués de Compusta, en respuesta a una pregunta de Alberoni sobre la razón de ser de los intendentes, justificó su existencia afirmando que se trataba de funcionarios fuertes, responsables, directamente ante la corona, y capaces de actuar en un amplio número de etnias. El gobierno quedó convencido y el 4 de julio de 1718 hizo pública la ordenanza para el establecimiento e instrucción de los intendentes de las provincias y del ejército, y a finales de 1718 había ya 29 intendentes en activo. Muy pronto consiguieron una identidad y continuidad como clase administrativa de nuevos funcionarios. La simple relación de las obligaciones de los intendentes indica que no les faltaba trabajo. Años más tarde, un observador escéptico preguntaba: ¿cómo es posible que un intendente de una provincia como Andalucía pueda cumplir todas las obligaciones que tiene asignadas? Además, a pesar del intento de los Borbones de racionalizar la administración, los corregidores sobrevivieron y continuaron ejerciendo una serie de funciones, desempeñando las mismas actividades que el intendente en divisiones más reducidas de la provincia. Los intendentes resultaron ser funcionarios ejemplares y pusieron el máximo de su parte para que el nuevo sistema pudiera funcionar. Pero suscitaron la oposición de intereses creados en la antigua burocracia, especialmente por parte de los jueces y el personal jurídico. Felipe V no suprimió inmediatamente a los intendentes, como solicitaba el Consejo de Castilla, pero introdujo modificaciones importantes en sus funciones. Entre otras cosas, se vieron privados de sus poderes judiciales. Ordenó también la creación de una junta especial de 3 consejeros para que investigara e informara sobre las críticas realizadas por el Consejo. El informe fue favorable al gobierno y a sus nuevos funcionarios y rechazaba las generalizaciones del Consejo. A pesar de esta exculpación por parte de la Junta, los intendentes seguían teniendo sus enemigos y el gobierno seguía teniendo dudas. Un decreto de 22 de febrero de 1721 abolía la figura de los intendentes en todas las provincias donde no existían tropas. Este decreto fue acompañado de una reforma de la administración financiera que quitaba a los intendentes todos los poderes financieros concedidos por la ordenanza de 1718. Los intendentes no tuvieron tiempo de mostrar su valía y tenían todavía defensores que lamentaban su supresión. En 1722, el marqués de Compuesta reaccionó con contundencia desde el Ministerio de Justicia a las constantes críticas del Consejo de Castilla. No sé en qué consiste tanto clamores contra los intendentes. 4 años se han cumplido desde que se establecieron y hasta ahora no he visto en la Secretaría ni cargo ni queja repetida de cosas graves, ni aun ligeras de ningún intendente.
Pero sus enemigos en el Consejo de Castilla representaban intereses poderosos y las protestas continuaron. El sistema de intendentes fue abolido, pero en 9 provincias sobrevivieron los intendentes y continuaron ejerciendo sus funciones. Por supuesto, se trataba de intendentes de guerra y sus obligaciones se limitaban formalmente al reclutamiento. Juan Antonio Díaz de Arce, intendente de Zaragoza desde 1721 al 36, era un servidor de Madrid sin fisuras y jefe político de una provincia que no estaba acostumbrada a ser gobernada por el gobierno central. Detrás de sus informes rutinarios sobre impuestos y tropas subyace un resentimiento latente entre la población contra la que muchos consideraban un régimen de extorsión e injusticia. En 1730, cuando llevaba ya 10 años al frente de la administración, llegó hasta el rey una protesta pública, anónima y que contenía una larga lista de acusaciones. Hay, pues, pruebas numerosas de que los intendentes sobrevivieron a la supresión del sistema de intendentes y constituyeron un cuerpo de élite de funcionarios experimentados, con movilidad ascendente, la nueva burocracia, adquiriendo conocimiento personal de las provincias españolas y que estaban disponibles para un nuevo nombramiento, cuando el sistema de intendentes fue restablecido plenamente en 1749. Esta es la prueba más convincente de su utilidad. El Estado borbónico impuso sobre las regiones tanto su poder militar como civil. Se abolieron los virreyes de la época de los Austrias, excepto en Navarra, y fueron sustituidos por capitanes generales que tenían el mando sobre todas las tropas en sus provincias y que junto con los intendentes constituían el eje del nuevo absolutismo. En cada provincia había un gobernador militar, pero solo las provincias más importantes contaban con un capitán general, el rango más elevado en la jerarquía militar. Eran estas Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca, Granada, Andalucía, las Islas Canarias, Extremadura, Castilla la Vieja, Galicia y desde 1805 Asturias. El absolutismo borbónico dejaba escaso espacio para las instituciones representativas, y otro tanto ocurría con los organismos conciliares. El rey era no solo el principal ejecutivo, sino también el único legislador. Había determinadas instituciones, el Consejo de Castilla y las Secretarías de Estado, que participaban en el proceso legislativo proponiendo y preparando las leyes para su sanción real, pero las Cortes no tenían esas funciones. En cualquier caso, las Cortes representaban a la nación únicamente en un sentido limitado. Felipe V abolió las Cortes de los reinos orientales, dejando tan solo unas para todo el conjunto de España, con la excepción de Navarra, que mantuvo su propia asamblea. Asistían diputados tanto de Aragón como de Castilla, 2 por cada una de las 36 ciudades con derecho de representación. No se conservaron actas de estas reuniones, aunque su escaso contenido es perfectamente conocido. Las Cortes de 1760 fueron convocadas para prestar juramento al hijo de Carlos III, Carlos Antonio, como príncipe y heredero, y sus sesiones solo se prolongaron durante 5 días. El absolutismo borbónico no toleraba ninguna adhesión alternativa ni ningún tipo de resistencia. También la Iglesia sentía la fuerza del nuevo Estado y, si bien no se cuestionaba su autoridad en cuestiones de fe y de moral, tuvo que aportar mayor cantidad de recursos y tomar postura en el conflicto cada vez más intenso entre la corona y el papado, sobre jurisdicción, rentas y nombramientos. La afirmación de los derechos de la corona sobre la Iglesia y la adopción de una clara posición regalista en España contra el papado se debieron a una serie de factores que hicieron que la política de Felipe V fuera más allá que la de los Austrias. La guerra de sucesión fue una causa de conflicto. El Papa Clemente XI, presionado por Austria y nada favorable a los Borbones, reconoció al archiduque como rey de España en 1709, y la respuesta de Felipe V fue la ruptura de las relaciones diplomáticas con Roma y la expulsión del nuncio. Una parte de la jerarquía española temía que se produjera un cisma. La mayoría prefirió obedecer al rey sin invocar cuestiones de principio. La victoria de Felipe en España demostró al papado que había cometido un error de cálculo político y finalmente se restablecieron las relaciones. El intento de acabar con la jurisdicción papal y con los derechos del papado a recaudar impuestos en España no era nuevo. Sin embargo, el regalismo borbónico, expresado por primera vez por Felipe V, adoptó una posición más avanzada y reclamó autoridad sobre todas las instituciones eclesiásticas de España, incluida la Inquisición, autoridad basada en precedentes históricos y derechos legales. En sus proposiciones, el 19 de diciembre de 1713, Felipe V adoptó una posición totalmente legalista, situando el poder real por encima del de la Iglesia en cuanto a la jurisdicción e insistiendo en que el soberano tenía poder sobre los asuntos temporales en su propio reino. Según Macanaz, el papado no debía tener derecho a recaudar tributos en España y no debían producirse apelaciones.
El informe de Macanaz insinuaba que la Iglesia española necesitaba ser reformada. Esta era también la opinión de Roma, y en el decenio, en 1720, habría sido posible que los papistas y regalistas colaboraron en la revisión de las instituciones clericales, en la investigación de las órdenes religiosas y en la mejora general de la disciplina eclesiástica. Pero la iniciativa fracasó porque la corona no estaba realmente interesada en la reforma, sino tan solo en su poder sobre la Iglesia. Ni la Iglesia ni el Estado cuestionaban la situación de la religión. De hecho, el gobierno autorizó más fiestas y nuevas comunidades y la Inquisición continuó imperturbable su camino. Otra cosa muy diferente eran los derechos regalistas. El rey pretendía nombrar una mayoría de los cargos en virtud de su patronato real, como en América, y obtener los máximos ingresos posibles de la Iglesia. Estos eran sus objetivos en la negociación del Concordato de 1737, en el que monarca y el papa acordaron que el rey tenía derecho a proveer cargos y sedes vacantes y hacerse con las rentas de las sedes vacantes que antes había recibido el papa, y que las propiedades de la Iglesia no estarían ya exentas de impuestos, y que había que tomar medidas para la reforma del clero y el control de su número. La reacción del clero ante la política del primer Borbón fue ambigua. En general apoyó la sucesión borbónica, pero adoptó una actitud crítica entre gobiernos concretos y políticas específicas. El clero tenía la sensación de que su estatus había sido degradado desde la época de los Austrias. El gobierno borbónico era un gobierno secular y, al margen de los confesores reales, era menor que en el pasado el número de eclesiásticos designados para ocupar cargos oficiales. El regalismo fue un factor de división. Una gran parte del alto clero era tan regalista como los servidores seculares de la corona, pero con frecuencia el regalismo se asociaba con ataques a los privilegios eclesiásticos, especialmente contra los fueros, a los que tanta importancia concedía el bajo clero. La reforma de las disciplinas suscitó actitudes diversas, y las medidas de tipo tridentino recomendadas en la bula papal, Apostolici Ministeri, 1723, despertaron las suspicacias de todos los sectores del clero. Los regalistas rechazaban el hecho de que la reforma fuera aplicada por Roma, y el bajo clero no quería conceder más poder a los obispos. En cuanto a la posición económica del clero, creían que estaban constantemente amenazada por medidas tales como el Concordato de 1737, porque la concesión de recursos financieros al monarca por el Papa solo podía realizarse a expensas de la Iglesia y de sus sacerdotes. Para una gran parte del clero, la política eclesiástica de Felipe V era simplemente un aspecto de su política financiera.